Hola, quiero eh, hacer un video acerca de una de mis creaciones que la denominé cuadro de cargas vertical por Carlos Efraín Ruiz Cruz, alias RC. Bueno, ¿en qué consiste este cuadro de cargas? La verdad es que el nombre de cuadro de cargas eh, lo encontré por el internet, así es que esto a mí me sirve exclusivamente no solamente para identificar las potencias, que sería la carga, sino también para encontrar la corriente, la protección de cada circuito. Otra vez, me sirve para calcular la potencia activa, la potencia aparente, eh, la corriente de carga, las protecciones y la sección de cada circuito. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejemplo de cómo se usa la planilla. La verdad es que es una versión de prueba. Así es que estoy haciendo el video a ver si es interesante. ¿Sí? Bueno, escojo entre tipos de circuito. Escojo la iluminación de uso general. Tengo tres opciones. Hay la iluminación de uso general, los tomas de uso general y los tomas de uso específico. Así es que yo escojo iluminación. Cantidad de puntos de iluminación. Voy a poner que tengo unos 15 puntos de iluminación. De una potencia unitaria que yo le puedo dar máximo de 100 watts. El coeficiente de mayoración es un término que aprendí de los españoles. El coeficiente de mayoración es 1 para cargas, para puntos de iluminación resistivos y 1.8 para lámparas de descarga que eran los fluorescentes. Así es que yo le voy a poner aquí factor de mayoración. Voy a considerar que es resistivo. Le voy a poner 1, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el 1,8 yo deducí que se empleaba porque no aplicabas el factor de potencia y tenías el factor de potencia muy bajo, aproximadamente de 0,5, y ese factor hacía que considere eh, una corriente empleando el factor de potencia, y considerabas también la potencia aparente de ese modo. Pero ahora yo voy a usar el factor de potencia, así que le pongo el factor de mayoración 1. Puede ser una carga inductiva con factor de potencia, pero voy a considerar el coeficiente de mayoración 1. El factor de utilización lo dejo en 1. Lo dejo en 1. Es cuánto utilizo de la potencia que indica en la placa en la carga. Eso se aplica mucho en motores que te dicen que es de 1 HP y cuando está en funcionamiento a plena carga solamente utiliza 0,75 de HP, digamos. Y vos le ponías el factor de utilización 0,75, pero ahora yo le voy a poner factor de utilización 1. El de simultaneidad, eh, ¿cuánto porcentaje de puntos de iluminación están encendidos simultáneamente en el peor de los casos, que es la noche? Yo le voy a poner que están todos encendidos a la vez. 1.
el factor de potencia es lo que indica en la placa. Por lo general, los dispositivos electrónicos son resistivos y tiene una onda diferente a la sinusoidal. Tiene elementos electrónicos, componentes electrónicos. Así es que yo puedo asumirle un factor de potencia de 0,6, ponele. En todo caso. Sí, porque tiene un transformadorcito que te reduce. Yo no sé si te consume potencia reactiva, pero tiene una bobinita del transformadorcito que te convierte de corriente alterna a corriente continua y trabaja después con los diodos y todo eso. Y yo sé que para cada foco va a haber un transformadorcito y va a hacer que pasen cosas. O puedo aumentar el factor de potencia y decir que no es tan inductivo. A 0,86 le voy a poner. La longitud, todo esto se verifica con cosfímetros, pero tienes que tener un laboratorio y hacer verificaciones. Por lo general emplean 0,9, emplean el factor de potencia y por lo general para cualquier tipo de cargas. La longitud en una vivienda es aproximadamente de 20 metros máximo. Así es que yo le voy a poner el peor de los casos, 20 metros, para que me calcule los circuitos de iluminación. El punto más lejano está a 20 metros, así es que yo le voy a poner ese punto como el más crítico. Y en realidad me está usando 15 puntos de iluminación distribuidos en diferentes posiciones, a diferentes distancias, pero el peor de los casos está a 20 metros, así que yo le pongo 20 metros. El tipo de aislante en el mercado es PVC o XLP. El PVC resiste menor temperatura de calentamiento del conductor y el XLP resiste mucho más temperatura, creo que son 70 grados y 90 grados respectivamente. Así es que yo elijo el PVC, que es más barato y se acomoda a mi economía. Lo barato sale caro, pero bueno, la economía me afecta a mí. El voltaje 220. En la región donde vivo es 220. Bueno, la potencia activa me sale a 1500. Son 15 puntos y son 15 puntos de iluminación de 100 watts cada punto. Entonces utilizo los factores de mayoración, utilización y simultaneidad que multiplican a la fórmula de la potencia. Al final se hace 1 porque 1 por 1 por 1 es 1. Y el resto de la operación se hace con la fórmula de voltaje. Y en monofásico es multiplicar. Va otra vez. A ver, el voltaje, la potencia. La potencia es sumar producto de potencias nada más. En activa en particular, porque las potencias unitarias que te las dan en las placas de características son específicamente las potencias activas. Está en watts, está expresada en watts. Nunca vi una carga que me diga que está expresada en volamperios. Y por lo general, si tiene placa de características, te dice la potencia en watts, la frecuencia te dice la tensión, y nunca vi que te tire. Bueno, a veces te tira el factor de potencia, pero nunca vi que te tire la potencia aparente. Y yo la estoy calculando para calcular después la corriente. El problema, el motivo por qué estoy calculando la potencia aparente es porque los transformadores de las redes de distribución de las empresas suministradoras de energía tienen el transformador en volamperios.
es uno de los motivos. Y yo sé que después no voy a poder sumar esto, no voy a poder sumar, pero lo tengo como una referencia específica para mi utilidad. Resultó ser un problema severo tratar de calcularle la potencia aparente a una vivienda. ¿Por qué? Porque emplea diferentes tipos de cargas con diferentes tipos de factores de potencia. Puede ser distinto el factor de potencia en circuitos de iluminación, puede ser distinto el factor de potencia en circuitos de tomacorrientes y distinto en usos especiales. Así es que para hacer eh, una sumatoria de potencias aparentes o encontrar factores potencias aparentes globales, se emplea un sistema de cálculos que yo no lo voy a calcular en esta ocasión, pero se emplea el teorema de Boucherot, que se utiliza para sumar potencias en circuitos de corriente alterna. Lo que sí puede sumar es la potencia activa. Puede sumar de cada circuito la potencia activa máxima considerada, la demanda máxima, la potencia activa de cada circuito. El peor de los casos es lo que yo estoy calculando ahorita mismo. Bueno, después aquí me calcula el porcentaje de caída de tensión máximo permitido por norma. Yo le puse un circuito de iluminación y se me pone de manera automática 3%. Si yo le cambio, me cambia a 5%. Si yo le cambio al otro, me cambia a 5% también. Bueno, después ya tienes la potencia activa y la potencia aparente. Por cualquiera de los dos medios puedes optar por calcular la corriente de carga. La corriente de carga es la corriente que se calcula con la fórmula de la potencia, ya sea activa o con la potencia aparente. La potencia activa emplea el factor de potencia y la potencia aparente no. Después, la corriente de diseño es incrementarle un margen de reserva o incremento a futuro. Dejarle un rango, un margen de incremento a futuro. Yo le estoy dejando el 25%. La corriente de protección la corriente de la protección es la corriente nominal del dispositivo de protección que vos tengas que ponerle al circuito. Si los cálculos te dan una corriente de 7,93 y incrementándole el 25% te sale 9,91, la calculadora me saca que un circuito que va a ser mayor a esas dos corrientes, una corriente nominal mayor a esas dos corrientes es de 10 amperios. Bueno, esta corriente es la nominal que está escrita en la protección y resulta ser que para que este circuito se me abra con esta protección de 10 amperios, tengo que sobrecargar. Me garantiza más que por cortocircuitos me va a abrir más rápido que por sobrecargas. Dícese que tiene una corriente de funcionamiento que por el lapso de 2 horas me va a estar funcionando el circuito con una sobrecarga del 45%. Así es que yo tengo que considerar esta corriente de funcionamiento. Al menos desde mi punto de vista, esta planilla es una versión de pruebas. Que si recibo comentarios de algún tipo, puede ser que lo considere como definitivo. En función a la visión de la gente. ¿Qué me dirías si te digo que si yo le pongo una protección de 10 amperios, pero me circula una corriente de 13 amperios por el lapso de 2 horas, no me va a saltar todavía?
no me va a saltar. Pero si le pongo una corriente de funcionamiento de 14,5, que es un 45% mayor al 10 amperios nominal, recién en el lapso de 2 horas me va a abrir el circuito. Bueno, entonces yo voy a considerar el peor de los casos. Usar la corriente de funcionamiento que me va a decir que sobrecargas del 45% me abre de 2 horas. Pero entonces yo quiero garantizar mi circuito. Así es que yo le voy a buscar un conductor que, cuya corriente admisible sea mayor a esta corriente de funcionamiento. ¿Y qué sección me cumple con esa característica? Encontré una corriente admisible de 17,5 amperios que corresponde a una sección de conductor de 2,5 milímetros cuadrados. Bueno, después se calcula la sección por caída de tensión. Tengo la potencia, tengo la corriente y tengo la potencia o la corriente. Yo opté por calcularla por corriente y calculo para una longitud de 20 metros de longitud, me sale una sección de 1,09. Y como es una sección no comercial, eh, opto por redondear al inmediato superior. Si es 1,09, una sección comercial que sea inmediatamente superior es de 1,5 milímetros cuadrados. Y luego la calculadora me opta por escoger por ampacidad o por caída de tensión. Y me escoge el mayor, me escoge la sección mayor, en este caso 2,5 milímetros cuadrados. Y es todo, ya se cumplió con mi propósito, que era dimensionar un circuito para una vivienda. Este, este trabajo me calcula circuitos, eh, yo le puse de este modo, hasta 12 circuitos. Hasta 12 circuitos. Todo esto me tiene que cumplir cada una de las filas. Si pausan el video pueden leer de qué se trata. Bueno, este soy yo. Me llamo Carlos Efraín Ruiz Cruz. Soy un maestro mayor de obras, egresado de la Escuela de Educación Técnica número 10 de Villa Madero. Egresé el año 2003 y hoy por hoy son 2025. Gracias.